Se llama Reducción y el significado detrás de esta canción dice lo siguiente. A menudo nos presentamos con un caparazón impecable, nos armamos y ocultamos nuestras debilidades. Bajo varias máscaras se esconden un pasado golpeado y atemperado. Las personas atrapadas en el pasado ocultan sus cicatrices y están acostumbradas a decir la verdad, enfrentar los sentimientos más verdaderos de nuestros corazones, no escapar y aprender a aceptarnos a nosotros mismos. La tercera canción se llama Fluorescente. ¿Qué nos trata de expresar esta canción? La fluorescencia de la luz nocturna, aunque débil, sigue siendo una luz fiable. Todos los seres vivos somos muy parecidos. Los fuegos que alguna vez emitieron una luz tenue se juntaron y gradualmente encontraron en el campo de visión del público, iluminando su propio mundo. En cada interacción con el mundo, equilibrio mi yo orgulloso, persigo a mi yo desconocido y aliento mi yo indefenso. Toda la canción utiliza pedales, respiración, cuerdas y otros elementos, y la interpretación también presenta un fuerte tono de piano amaderado, como si hubiera chispas de carbón ardiendo en un fuego. Y la cuarta canción se llama A pesar de todo. Esta canción también cuenta con un video musical que recientemente fue publicado el 14 de noviembre. 在一个陌生城市里流浪，放下遮挡，最随意的模样，不怕和你遇上。看沿路灯火辉煌，寂寞的橱窗，准备好酒快要退场。 El significado de esta canción nos dice lo siguiente: el largo río de la vida es como una calle, tú y yo somos viajeros que vamos y venimos con prisa, 9 de cada 10 cosas en la vida son insatisfactorias, tal vez alguna vez estábamos vacilantes, solos e incapaces de ver la dirección. Para todos los que han dudado o se han quedado por un corto tiempo, las preocupaciones y la felicidad son en realidad las mismas. 撒一个心虚的谎，遗忘的都该遗忘，我并不是假装，不过带点泪光。这回忆已经模糊，映照一幕幕迷惘，我已准备妥当，接受那些失望。每一个停留过的行人都一样。En varias ciudades de China se colocaron algunas publicidades sobre el estreno del grandioso álbum de nuestro Shang, incluso colocaron una pantalla grande en Nueva York. 的悲伤不像我的眼泪。
El video musical de nuestro Shan logró ubicarse en el top 1 de gráficos de Picos Global. También obtuvo más de 2 millones de reserva antes de su estreno y durante las primeras horas obtuvo más de 1 millón de vistas. Asimismo, el video obtuvo más de 1 millón de comentarios durante la primera hora de estreno. Durante el estreno del nuevo álbum, nuestro Shan se llevó todas las tendencias de diferentes redes sociales de China. Las 4 canciones, incluidas el intro que fue publicado anteriormente, obtuvieron excelentes calificaciones. Todos se ubicaron en el puesto 1 en las listas de tendencias actuales. Se ubicaron en el primer lugar en el top 10 de Tencent. Todas las canciones de Shan se encuentran en el top 5 en la lista de tendencias de la plataforma de QQ Music. Tras el estreno de la primera parte del álbum de nuestro Shan, su estudio nos compartió algunas fotografías y videos que fueron tomados durante las grabaciones para el video musical.最失败的傲然，退化成为野人，也许文明的过程就得残忍。El 13 de noviembre se publicó la segunda parte del video musical de la canción Nosotros.也许我们早已经都习惯，只是没有人看出来。最失败的傲然，退化成为野人，也许文明的过程就得残忍。为了避免伤感，只好返璞归真，反而学着不争论，才显得诚恳。走过了无尽旷野，才能够看到我们。
最失败的好人，退化成为野人。也许文明的过程就得残忍，为了逼你胜任，只好返璞归真，反而学着不争论，才显得诚恳。走过了无尽旷野，才能够看到我们。Ahora comencemos con todos los caramelitos que salieron tras el estreno del primer álbum de Shang. Gracias al video musical de la canción, nosotros nos dimos cuenta que efectivamente nuestros chicos son como dos gotas de agua. En algunas partes del video había momentos en que parecíamos ver a Didi, y si creen que solo nosotras pensamos que nuestros chicos son tan similares, pues déjenme decirles que hasta algunas mototitíes se lograron confundir, ya que una mototitie compartió una publicación de una fotografía de Gege en donde les pregunta a sus demás hermanas de cuándo fue la fotografía que se había tomado Didi recientemente, cuando en realidad era Gege el de la fotografía. Y hablando sobre el doble de nuestro Gege, al parecer lo que creíamos que sería solo una simple imaginación nuestra terminaría por dejarnos con muchas dudas, ya que gracias a un video que publicó Didi durante el día del Festival de los Faroles terminaría demostrándonos que no todo eran suposiciones nuestras. Al inicio muchas decían que este caramelito no podría ser cierto, ya que el video que nos compartió Didi fue grabado para un video publicitario para la marca Redmi, pero algunas hermanas se dieron cuenta de ciertos detalles. En el video publicitario de la marca Redmi, nuestro Didi no aparece con un saco largo como el que vemos en su video que publicó en Douyin. Durante todo el video publicitario jamás se mostró con un saco largo, pero en el video de Gege hay un personaje que sí usa un saco largo parecido al que usa Didi en su video de Douyin. Por otro lado, algunas hermanas creen que el video de Didi fue editado, ya que ambos lugares son muy parecidos, y al parecer editaron la parte de atrás para que no fuera tan obvio el lugar en donde se encuentra Didi. Otro detalle es que el director Lin compartió el video donde colocó un emoticón de dos hombres agarrándose de las manos. Algunas decían que hacía referencia a Gege y a su otro yo, pero hubiera usado un solo emoticón para hacer referencia a uno mismo, o hubiera usado dos emoticones por separado, pero el director decidió usar el emoticón de dos hombres agarrándose de las manos, que como sabemos este emoticón hace referencia a una pareja. Algunas hermanas creen que el director nos estaría mandando una indirecta sobre la otra persona que apareció en el video de nuestro Gege. Por otro lado, hablando sobre similitudes, uno de los pósters que se publicó antes del estreno del álbum de Gege nos llamó mucho la atención, y hablamos de este póster, ya que si se fijan muy bien en el rostro de Gege podemos ver que no parece de todo a él, y según algunas hermanas al parecer la fotografía fue editada para colocar el rostro de otra persona, ya que si vemos la mirada que tiene Gege vemos que uno de sus ojos tiene una mirada diferente, así que nuestras hermanas se dieron con la tarea de comparar con algunas fotografías de Didi para ver si hay alguna similitud con esa mirada, y se puede ver que sí hay demasiada similitud. La mitad del rostro pertenece a Gege y la otra mitad podría pertenecer a nuestro Didi. Antes del estreno del video musical nos compartieron un avance donde nos mostraban este escenario donde se podía visualizar el nombre del álbum en caracteres chinos, y pues aún sigue la incertidumbre por saber qué significa la W y la M. Como les comenté en el anterior video, hay muchas suposiciones. Algunas hermanas creen que también se puede referir a las iniciales del Guangxiao, pero hasta ahora sigue siendo una incertidumbre. Tal vez con la revelación de todo el álbum completo podremos descubrir qué hay detrás de estas iniciales. Y hablando sobre el video donde nos muestran el avance, algunas hermanas comenzaron a compararlo con el video que publicó la revista GQ junto a Didi, y si vemos muy bien es como si ambos videos estuvieran conectados.
Ya que mencionamos sobre el video que publicó la revista GQ, ¿sabían que nuestro Didi etiquetó accidentalmente a una cuenta que pertenece a una hermana tortuga en una publicación que realizó en Oasis, donde nos compartió la portada de la sesión de fotos que tuvo para la revista GQ? Es más, algunas hermanas comentan que aún sigue la cuenta de nuestra hermana tortuga etiquetada en la publicación que hizo nuestro Didi. La canción Fluorescente fue compuesta por el mismo productor de cuerda, tuvo el mismo violinista y el mismo chelista que apoyaron en la producción de la canción Todas las cosas son hermosas de nuestro Didi. Hasta para las creaciones de sus canciones nuestros chicos tuvieron que contratar a las mismas personas. Por otro lado, nuestros chicos volvieron a usar algunas descripciones muy parecidas. Por ejemplo, nuestro Didi mencionó lo siguiente para el estreno del documental Explorando lo desconocido, en donde nos dice lo siguiente: el desierto desconocido te invita a explorar para descubrir el otro lado del mundo y obtener la energía para reconstruir tu orden interior. Y ahora nuestro Gege menciona lo siguiente para el estreno de su primer álbum: del desierto a la ciudad bulliciosa, escuchando, cantando y viviendo con el mundo. Ambos usan descripciones parecidas para el estreno de un nuevo proyecto. Antes del estreno del álbum de Gege, nuestro Didi nos compartió una publicación en su cuenta de Weibo usando 2 veces el carácter de nosotros, mismo nombre que tiene el álbum de Gege. Algunas hermanas creen que de esta manera nuestro Didi quiso apoyar el estreno del primer álbum de Gege, ya que no podría hacerlo públicamente, ya saben, por todo lo que eso causaría. Y si creen que tal vez fue pura coincidencia que Didi haya compartido dicha publicación, pues déjenme decirles que no, ya que la publicación que compartió Didi fue realizada el 11 de noviembre a las 21 horas con 51 minutos y nuestro Didi compartió dicha publicación al día siguiente a las 19 horas con 14 minutos, casi 22 horas después de que se haya realizado dicha publicación. Hubo un caramelito que me olvidé de comentarles en el anterior video sobre el pequeño avance que nos compartió el estudio de Gege, donde podemos escuchar a Gege tararear una de sus canciones. Dentro del video podemos escuchar el ruido de la ciudad, pero algunas hermanas encontraron ciertos detalles, y es que se puede escuchar el ruido del motor de un carro parecido al sonido que hacen los autos de carrera, y también se puede escuchar el grito de victoria de Didi.最惊呆我的就是紧跟着1分14秒就很清晰的出现了弟弟的名字，最后就是1分15秒，这里有赛车加速的轰鸣声。好家伙，姐妹们，这真不是我 CPN， 我一个人听着像也就罢了，关键。Seguro muchas de ustedes se preguntarán sobre las letras de la canción, pues tras escuchar las 4 canciones entendemos que la primera parte de este álbum nos invita a ver a nuestro propio yo, donde conocemos nuestros distintos estados emocionales, desde la alegría, la tristeza, hasta la soledad y la confusión. Nos demuestra que nosotros mismos podemos vivir nuestras propias emociones, sino que cada día está en constantes cambios. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video especial del día de hoy. Recuerden que esto es solo la primera parte del álbum, tenemos que esperar al estreno de la segunda parte para saber qué hay detrás de las próximas canciones de Shang. También recuerden que la segunda parte es muy especial, ya que el día en que se publicará la segunda parte es un día especial para el Jishang, así que debemos de esperar hasta el estreno. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video, espero que les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.